de la Universidad de Córdoba, profesora, doctora de filosofía, Paula Hutzinger, que nos va a hablar, ¿lo dije bien? Hutzinger, el trabajo de la memoria entre la verdad y la justicia. Estoy entre emocionada y apurada, así que no sé muy bien qué es lo que, exactamente lo que tengo, pero si me caigo por el costado es por una de esas dos cosas. Bueno, primero empiezo agradeciendo a René Aramayo y a su familia por habernos invitado a iniciar este viaje de Córdoba a La Quiaca y a Tupiza, que la verdad es que no deja de sorprendernos y de ser sumamente emocionante para nosotros. También gracias muchísimas a Silvia Martínez, porque la verdad que por todo lo que vi desde Córdoba fue y es una persona fundamental en esta comunidad y en el armado de la memoria local y de Jujuy. Así que bueno, gracias Silvia por esta organización y este viaje que también te lo debemos a vos. Gracias a la casa de Huevo Guasi por alojarnos. Estamos muy agradecidos y contentos de poder estar acá. Y también quiero hacer un agradecimiento especial, porque yo soy la directora de la Escuela de Filosofía, pero nos acompaña hoy la decana de nuestra facultad. La Escuela de Filosofía es una escuela, hay muchas escuelas, y es una facultad. Y bueno, nos acompaña Flavia de Suto, así que bueno, la verdad que también le agradezco muchísimo. Las tareas de una decana son infinitas, y la verdad que bueno, haberse venido hasta acá, te lo agradezco mucho porque además le da un peso institucional a todo lo que estamos haciendo que es muy importante. Y también, por supuesto, recién he preguntado a Vicky porque nunca le han puesto un nombre tan largo al comité, que siempre lo digo mal. Comité de solidaridad con los pueblos latinoamericanos. Siempre digo por los pueblos latinoamericanos y dicen, no, por los pueblos no, con... Bueno, es largo el título, pero es un comité importante que nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, forma parte de ese comité. También la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba. Bueno, todos ellos están acompañando esta movida, ¿no? En donde nosotros nos sumamos a una movida, por supuesto, mayor. Así que bueno, muchas gracias a todas esas personas e instituciones que han hecho posible que hoy estemos acá y que mañana estemos en Bolivia. El texto mío se llamaba El trabajo de la memoria entre la verdad y la justicia. Un poco quería pensar, lo voy a tratar de hacer más o menos breve y voy hablando y leyendo para no olvidarme las cosas. Hay varios que seguramente por acá son maestros, siempre tenemos nuestros apuntes para dar clases. Yo soy básicamente una profesora y tengo mi apunte. ¿Qué significa? ¿Cuál es el trabajo de hacer memoria? Yo vengo acá, lo decíamos hace un rato, como directora de la escuela a realizar un acto, a cumplir una deuda, que es una deuda de memoria, con un estudiante nuestro, estudiante de la Escuela de Filosofía, desaparecido, que es Juan de Dios Aramayo, que además es padre de un egresado nuestro, de nuestra escuela, que es René Aramayo. Una deuda de memoria, también una deuda de memoria, y también una deuda, un reclamo de verdad, porque nosotros, digo nosotros porque yo también tengo familiares desaparecidos, tenemos el pasado en el futuro, porque todavía no sabemos a dónde están los restos de nuestros familiares. Y en ese sentido quiero agradecer muchísimo a Juan de las comunidades indígenas de acá de La Quiaca, el acto o la ceremonia en la que participamos recién, porque realmente agradecemos muchísimo institucionalmente, y yo lo digo también como familiar, la comprensión.
comprensión de eso, la comprensión de esa situación. Y por mucho tiempo fuimos incomprendidos en esa demanda, y entonces, hace 2 días hablábamos con la madre de René, y ella nos agradecía la comprensión, y me pareció hermoso eso, el agradecimiento qué importante que es que alguien esté en una actitud de comprender lo que a uno le ha pasado. Hacer memoria, traigo una filósofa que yo he estudiado mucho, que se llama Hannah Arendt, y ella decía que hacer memoria era repetir en la imaginación la experiencia que uno había vivido, tratar de repetirla. Cuando uno recuerda, repite la experiencia. Y bueno, pero eso, para que eso sea posible, para que eso sea algo que pueda perdurar, dice Arendt, tiene que haber relatos que hagan que esa experiencia se articule en narraciones, ¿no? Hay narraciones que articulan las experiencias, que nos permiten decir, sí, eso fue lo que yo experimenté, ¿no? Cuando alguien narra algo, dice, sí, así pasó, eso fue lo que a mí me pasó. Y otro amigo de ella, que se llamaba Walter Benjamin, decía, esa es la función de los narradores en los pueblos, ¿no? Hacer relatos que permitan que esas experiencias tengan un sentido, que sean colectivas, que sean compartidas por todos y que puedan ser transmitidas, ¿no? Los narradores de los pueblos narran las experiencias del pasado al presente, y los otros escuchan, los niños, las comunidades presentes escuchan ese relato. Pero ese mismo autor, Benjamin, decía, porque todo se complejiza, lamentablemente, decía que a él le resultaba, que lo que él veía cómo venían los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, de la guerra, y él decía, no sé cómo, no hay forma de relatar esta experiencia. ¿Cómo relatar, cómo hacer un relato de esas experiencias de destrucción de generaciones, de esa experiencia de destrucción de pueblos? ¿Cómo hacer un relato de eso? ¿No? Entonces, un poco y Arendt decía, en eso se juega también la posibilidad de comprender. Si no podemos relatarnos, no podemos comprendernos. ¿Podemos comprendernos? Era muy radical la pregunta. ¿Podemos comprender lo que nos pasó? ¿Cómo podemos comprendernos? Y un poco Arendt decía que la comprensión era la otra cara de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que comunidades que han pasado por procesos sumamente violentos, que han implicado la muerte de una parte de esa comunidad de manera violenta, ¿no? Esas comunidades no podían simplemente hacer borrón y cuenta nueva cuando habían pasado esos procesos. Que había que, tramar también con relatos, tramar esa comunidad que estaba descosida, toda descosida. ¿Cómo tramar de nuevo esa comunidad para volver a actuar en el presente? Un poco me parece que también esos han sido nuestros dilemas desde la recuperación de la democracia en la Argentina, han sido los dilemas de nuestros pueblos. Digo pueblo en plural porque tal vez es un conjunto de pueblos en este país. Forman parte de nuestros dilemas. Pero hay un conjunto de cosas que yo creo que compartimos. René algunas hacía esas afinidades entre los genocidios europeos y lo pasado acá en la dictadura, que lo hacía en realidad Feuerstein, nunca me sale el apellido ese, que muestran que, para hacer memoria, para que la memoria se consolide, hace falta, para hacer relatos entre la experiencia y el relato, hace falta una cosa que se llaman soportes de la memoria. La memoria se tiene que agarrar de algún lado, porque si no queda muy subjetiva, ¿no? Uno, no sé si les pasa a ustedes cuando va recordando a alguien y se le va yendo, y uno dice, ¿cómo aferrar ese recuerdo? ¿Cómo seguirlo? ¿Cómo hacer que tenerlo presente eso? Me voy olvidando de los olores, me voy olvidando de cómo se vestía, me voy olvidando. Entonces, y sobre todo en los procesos colectivos, hace falta soportes para esa memoria. Esos soportes, además, en el caso del tipo de crimen que lo describía recién René,
Una de las cosas tremendas de los crímenes que se cometieron en la dictadura argentina y otras, y antes, como señalaba el compañero Juan, intentan destruir los soportes de memoria, ¿no? Yo acá mencionaba, uno primero, los testigos, porque cuando uno narra algo, el primero que narra es el que lo vio. Yo lo viví. ¿Cómo de usted, la dictadura, lo han dicho ya varios en esta mesa, y fue un proceso que por voluntad de los propios perpetradores quería plantear su crimen como sin testigos. Intentaron destruir las pruebas, ¿no? Todas las pruebas posibles. Todos los testigos, no destruyeron a todos los testigos, pero los destruyeron psicológicamente. Hay muchos sobrevivientes, ¿no? Hay sobrevivientes. Capaz que acá haya sobrevivientes, ¿sí? Incluso algunos de nosotros somos casi sobrevivientes de ese proceso, ¿sí? Pero por mucho tiempo los sobrevivientes tuvieron que bancarse, y que eso yo creo que es una herencia de la dictadura, sin dudas. Las sospechas sobre su sobrevivencia, por algo habrán sobrevivido, entonces sus testimonios, yo estuve ahí, también estaban teñidos de ciertas sospechas. Ya no es así, quiero decirlo. Yo creo que ya los sobrevivientes han encontrado un lugar fundamental en el relato de lo que nos pasa. Fundamental. No tenemos que tener más que palabras de agradecimiento para eso, para ellos. Bueno, por una parte, los testigos. Por otra parte, una cosa muy elemental de lo humano. Yo lo diría de esta manera. Soy filósofo, así que déjenme decirlo de esta manera. O profesor de filosofía. Las historias tienen ciertas como precondiciones, ¿no? Las historias humanas. Cuando uno narra una historia, ¿no? Es como cuando yo me acordaba para tratar de conversar con ustedes cuando en el primario, cuando yo estudiaba en el primario, que fue hace miles de años, y me decían, hago una redacción que tiene un principio, un desarrollo y un cierre. A mí me quedó grabado ese principio, desarrollo y cierre. Bueno, las vidas humanas, ¿no? También tienen eso, principios, desarrollos, cierres. Las estructuras, ¿no?, de las narraciones respetan eso, en general, ¿no? Bueno, una persona nació, vivió y murió, ¿no? Y todo eso se va ordenando en base a esas estructuras muy elementales, ¿no? En el caso de la desaparición, esas estructuras están destruidas, porque hay alguien que no nació, estaba viviendo y desapareció, ¿no? Ahí hay un hueco en esa, ¿no? Entonces tenemos una cosa que a Eduardo le gusta mucho, que es fuera de quicio esa línea temporal, ¿no? Tenemos abuelas que se han convertido en madres de sus hijos, por ejemplo. Todo eso se ha puesto fuera de quicio. Entonces es difícil, ¿cómo relatar eso? Y por último, también hay una cuestión afectiva, que es muy importante. Cuando alguien muere, cuando se hacen los velorios o las ceremonias cuando uno entierra a alguien, también es parte muy importante para un familiar y para alguien que quiso a esa persona, ver que la comunidad también quiere a esa persona. Es un acto de reconocimiento colectivo, afectivo. Nosotros también lo que hicimos y vamos a despedirlo. En el caso de los desaparecidos, se trató de una comunidad, una parte de la comunidad que fue perseguida por aquello que expresa nuestra comunidad teóricamente, que es el Estado, o sea, rechazado por una parte, por el Estado argentino, ¿no? Entonces había todo un manto de difícil, efectivamente. La gente que tenía familiares no decía que los tenía, se quedaba callado porque tenía vergüenza o miedo o nada. Estoy hablando de la recuperación democrática. No había ese reconocimiento tan claro sobre que allí había un crimen, sobre que era necesario hacer justicia. Fue un proceso lentísimo, ¿no? El de reconstruir esos y de darle peso a esos soportes de la memoria que estoy señalando yo. Por eso cuando decimos memoria, verdad y justicia, hablamos de esos soportes. Son políticas de memoria, verdad y justicia que soportan todos los procesos individuales de búsqueda de memoria, de verdad y de justicia
que están hechos desde las instituciones o desde las comunidades o desde lo colectivo y que sostienen esas otras búsquedas. Yo ahora voy a leer un poco porque en esa, digamos, yo creo que en eso nuestro país, a pesar de todo lo que señalaba Juan, que tiene razón respecto de nuestro Estado, creo que es un hecho admirable que el Estado argentino postdictatorial, en manos en ese entonces del gobierno de Alfonsín, dio una pelea, ¿no? Y una pelea muy fuerte y muy importante y muy excepcional. Sepan que en ningún lugar del mundo se hizo. En ningún lugar del mundo. Y nadie puede decir que en ningún lugar del mundo hubo genocidios, exterminios, etc. Juicios. Justicia. ¿No? Somos realmente, nos tiramos un montón de tierra respecto de lo que somos. Pero en eso hemos sido ejemplares. En la posibilidad de justicia. En general se hace énfasis en la... Yo creo que la justicia es un andamiaje fundamental, es un soporte fundamental, ¿no? Por eso, en donde no la hay que reclamarla. O hay que pensarla, como señalaba Juan, en articulación con otro tipo de justicia, pero nunca dejar esa bandera. En general se piensa en justicia en términos de, y esto es lo último que quiero decir respecto de los procesos, de los soportes de la memoria, pero ya se piensa en los procesos de justicia en términos de la lucha contra la impunidad, ¿no? El castigo, que está bien, por supuesto, eso es así. Pero yo querría destacar la importancia que tienen los juicios en materia de verdad. Me parece que el vector de la verdad es muy fundamental, sobre todo en procesos en los que destruyeron a una parte de la comunidad. También intentaron destruir la verdad, las pruebas, no solo la verdad de la destrucción, sino las pruebas de la existencia de esos sujetos que torturaron, que secuestraron y que asesinaron. Ustedes saben que en casi todos los países sí ha habido comisiones de verdad, ¿no? Ahora cuando vayamos a Bolivia, están, digamos, como una tríada, ¿no? En general se habla en todos los países que han transicionado hacia la democracia de memoria, de justicia, de verdad, de justicia y de reparación, sería como la tríada. La justicia es la que pocos tienen. Las comisiones de verdad es algo bastante más generalizado. Pero me parece que lo interesante en el caso de la Argentina es, bueno, acá señalaba un conjunto de cosas que efectivamente se probaron en instancia judicial en la Argentina, ¿no? Verdades limitadas, pero muy importantes. Por ejemplo, el carácter sistemático de la represión. Por ejemplo, por decir algo muy fundamental, ¿no? La reapertura de los juicios en la Argentina desde 2006 han posibilitado incluso nuevas verdades. Yo voy a mencionar algunas porque son muy importantes. Las voy a enumerar. La posibilidad de los sobrevivientes de ser querellantes, el juicio también a policías y otros actores como sacerdotes, médicos, empresarios y jueces que colaboraron con el sistema de desaparición, son juzgados en sus territorios generales emblemáticos, generándose una relación más cercana con las comunidades dañadas. Nosotros en Córdoba hemos tenido los juicios, la mea causa La Perla, que ha sido muy importante para nosotros. Se investiga antes de 1976, se comienza a mirar de manera algo tibia a los delitos sexuales como separados, eso también es muy importante. Se comienzan a mencionar las militancias de los desaparecidos y sobrevivientes. Por eso yo diría que hay que exigir que los juicios continúen. Tenemos un gobierno que está discontinuando todas las páginas relativas a la información que tenemos sobre los juicios en la Argentina, que además está reduciendo el Ministerio de Justicia a un cuarto del personal que tenía, lo cual no augura nada bueno en materia de la prosecución de los juicios.
Me parece que tenemos que pelear, y nuestras universidades tienen que ser un lugar fundamental en esa pelea porque los juicios continúan. También tiene que ser un lugar fundamental para albergar esas verdades, para cuidarlas, esas verdades que se han producido en los juicios. También porque sabemos que todas las verdades, esas verdades tan frágiles también pueden ser de nuevo destruidas, ¿no? Y voy a terminar con una cosa que sí la voy a leer. Pero hay algo más, además de esto, hay algo más que tienen que hacer las universidades, además de acompañar los reclamos de justicia allí donde no se realizan y de ser guardianas de los archivos que dan cuenta de esas verdades que allí se buscan y reconocen. Digo dos cosas, pero seguro hay muchísimas más. A mí me preocupa como directora de una escuela nuestras tareas. La primera es poder desandar el camino e investigarnos pacientemente para dar soporte a la memoria de nuestra propia comunidad dañada. Muchísimos de esos que sufrieron tormentos crueles fueron y son, lo digo presente, nuestros estudiantes. Los papeles, los registros, las memorias están ahí bajo la modalidad de haber estado siempre ahí. Pero hay que hacerles, o sea, tenemos miles de archivos, pero hay que hacerles las preguntas adecuadas, construir otra serie para los legajos de profesores y alumnos, los que desaparecieron, los que fueron expulsados, los que dejaron la facultad, los que cursaron en esas condiciones y que ahora son nuestros profesores. Algo de eso estamos haciendo con el proyecto institucional Impronta de la Dictadura en el campo filosófico de Córdoba, un proyecto que es el que finalmente me trae aquí para hacer memoria de nuestro estudiante desaparecido, Juan de Dios Aramayo. La segunda cosa que quiero decir es que me parece que hay que dar lugar a promover los relatos, la narración de historias verdaderas, que no son la verdad completa, eso es una ficción casi totalitaria, sino una verdad viva, esto es, que logran expresar una subjetividad o la posición de una subjetividad siempre en relación con otro que la escucha y en el marco más general de esa trama de la que formamos parte y que nos excede, que es la historia misma, la historia de nuestras comunidades. Termino con una historia, una que me gusta contar, sobre Juan de Dios Aramayo, padre de René Aramayo, egresado de la Escuela de Filosofía aquí presente. En 2022, inaugurando la gestión, hicimos un memorial de los desaparecidos de nuestra escuela. Luego de una búsqueda de los listados que se han podido reconstruir gracias al trabajo de Silvia Romano Sued, obtuvimos 13 nombres de estudiantes cuyos rostros e historias colgamos en el pasillo. Nos quedó uno solo sin foto que decidimos colgar igual con el vacío de la imagen justo al frente de la secretaría. La breve esquela decía: Aramayo Vallejos, Juan de Dios. Juan, decía, nació el 24 de noviembre de 1949 en Tarija, Bolivia. Estudió en su ciudad natal y egresó como bachiller en 1968. En 1970 se mudó a Córdoba, se inscribió en la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En su ficha, legajo, registraba también Psicología, aunque no indicaba si continuaba estudiando. Fue integrante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR en Bolivia. Fue secuestrado en la ciudad de La Quiaca en la madrugada del 18 de julio de 1980. Tenía 31 años, aún continuó desaparecido. Una tarde del año 2023, el secretario me dice que me llama René, egresado de nuestra escuela desde Jujuy, para hacerme una consulta. René, al que yo y todos los profesores conocíamos por haber sido nuestro alumno. Atiende el teléfono y allí me dice que está haciendo algunas presentaciones judiciales en nombre de su padre desaparecido. Mi cerebro va a 1000 por hora. Aramayo, le pido a René que me espere y empiezo desde la dirección hasta la secretaría a ver los retratos del memorial, hasta que llego al cuadro sin imagen. Me cae la ficha. Corro el teléfono. ¿Tu hijo Juan de Dios Aramayo? Un sí del otro lado, un silencio. He sentido este acontecimiento, el envío de la foto que no teníamos por parte de un hijo que no sabíamos, como una verdadera aparición, pero también como el comienzo de una historia. Una historia que va de un padre a un hijo y un hijo a un padre, en esa trama que también se trama con la historia de nuestra comunidad. La de la Escuela de Filosofía de Córdoba, la de 2 provincias, Córdoba y Jujuy, la de 2 ciudades, Córdoba y La Quiaca, la de 2 países, Argentina y Bolivia. Juan de Dios Aramayo presente en La Quiaca, en Tupiza, en Córdoba, ahora y siempre. Muchas gracias.